Pues vamos a leer los versículos, capítulo 4 del libro de los Hechos, versículos del 23 al 31. Y dice así la palabra del Señor: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hasta aquí la lectura. Hemos entrado un poco de sopetón, ¿verdad? De sopetón en el pasaje. Dice: y puestos en libertad. Bueno, ¿y quién? Alguien que estaba preso, ¿verdad? En el capítulo anterior estuvimos viendo los mensajes anteriores que tuve la ocasión de predicar a Pedro y a Juan, como un día a la hora de la oración iban al templo y allí se encontraron con un paralítico que estaba en la puerta del templo llamada La Hermosa. Y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Al instante, nos dice la Escritura, fueron afirmados sus tobillos y aquel hombre se puso de pie, saltando y alabando a Dios. Dios usó a Pedro para hacer ese milagro. Pero inmediatamente después vino lo más importante, y era la predicación del Evangelio. Pedro, viendo la multitud que se agolpaba, pues cogió esa oportunidad y les habló acerca del Señor Jesucristo, diciéndoles: no es por nosotros que este hombre ha sido sanado, sino por el Señor Jesucristo, quien murió, pero quien ha resucitado. En su nombre este hombre ha sido sanado. Por allí estaban los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos. Les tuvieron envidia, por supuesto, de que enseñaran en el nombre de Jesús. Los cogieron y los pusieron en la cárcel. Y después los sacaron al día siguiente, nos dice la Escritura, y les juzgaron, escucharon: ¿en qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y Pedro volvió a decir esas palabras tan hermosas en el capítulo 4 y versículo 12: en ningún otro, hablando de Jesús, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y pudieron dar testimonio del Evangelio, de la resurrección del Señor Jesucristo. Por cierto, los principales sacerdotes habían pagado mucho dinero a los soldados que estaban vigilando la tumba de Jesús, para que dijeran: decid vosotros que vinieron sus discípulos y hurtaron su cuerpo, lo han robado. Ellos estaban interesados en que la resurrección de Jesús no se propagase. Ellos deseaban y habían pagado dinero para que realmente fuese mentira, pero era una realidad. Y no podían acallar a estos hombres que habían recibido ese encargo del Señor: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es lo que estaban haciendo. Estaban siendo testigos ¿de qué? De que ese Cristo que había sido crucificado había resucitado con poder y gloria. Y dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Después de hablar delante del Sanedrín, Pedro y Juan, dice, no viendo ocasión o cómo poder castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por la sanidad que se había hecho, les pusieron en libertad. Ahí es donde entramos. Pedro y Juan, y el cojo dijimos que también estaba allí, ¿verdad? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué es lo primero que hicieron? Pues juntarse con los creyentes, ¿verdad? Vinieron a los suyos, la iglesia reunida.
y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Esto es interesante porque vemos cómo ellos buscaban el compañerismo cristiano entre los creyentes en la iglesia del Señor. Una prueba del carácter de un cristiano es en dónde encuentra comunión y compañerismo. ¿Dónde buscas tú comunión y compañerismo? En el mundo. Pedro y Juan fueron a los suyos. Y los creyentes debemos de fomentar esa amistad, esa comunión, ese compañerismo entre aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Es difícil, por no decir imposible, que un creyente pueda tener comunión con un incrédulo, ¿verdad? Segunda de Corintios 6:14 nos dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ninguna, ¿verdad? En dónde y con quién buscamos relacionarnos habla de lo que hay en nuestros corazones. Hubo un rey llamado Josafat, al que vino un profeta llamado Jehú y le dijo: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Qué es lo que estuvo haciendo este rey? Se estaba arrimando a malas compañías. ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Ha salido ira de la presencia de Jehová contra ti por esto. Y vemos a Pedro y a Juan, vinieron a los suyos. Y esto es algo para subrayar en nuestras vidas. ¿Dónde vamos? ¿A quién buscamos? ¿Con quién compartimos? ¿Con quién tenemos que tener comunión y compañerismo? Que verdaderamente pueda ser ese deseo de tener comunión con creyentes, con aquellos que somos de la misma familia, aquellos que hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Hay un peligro cuando un creyente, sobre todo si es un joven, abre demasiado la puerta a las amistades del mundo. Hay un peligro grande. Y hay que tener mucho discernimiento para trazar una línea que no debemos de traspasar nunca. Y sabemos, hay muchos jóvenes creyentes que se sienten solos en la iglesia. Es una realidad. Pero por esa soledad no te acerques a las compañías de este mundo. Busca al Señor y busca a los suyos, a la iglesia. Vinieron a los suyos, aquellos que el Señor ha salvado en su gracia y los ha hecho sus hijos. Y Pedro y Juan compartieron con los creyentes lo que aquellos líderes espirituales, religiosos de Israel les habían dicho, el Sanedrín. Les habían ordenado a Pedro y a Juan que no hablaran, ni predicaran, ni enseñaran en el nombre de Jesús. Callaros, callaros. Ellos fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Ellos fueron los que pagaron a los soldados para que no dijeran que había resucitado. Y todavía sigue viniendo a sus oídos: Jesús, Jesús, Jesús. Ellos no querían ni oír hablar de Jesús. Y Pedro y Juan explicaron esta situación delante de la iglesia. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, la iglesia, versículo 24, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. Alzaron unánimes la voz a Dios. La iglesia echó mano del único y mejor recurso del que disponía, que es la oración. Esto es lo que pasa. Alzaron unánimes la voz a Dios. Y cuando dice unánimes es que tenían un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Había unidad. Y entonces empieza la oración. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo primero que vemos en esta oración es el reconocimiento de la soberanía de Dios. Soberano Señor. Si lees la antigua versión, no pone soberano Señor, pone Señor. Y curiosamente hay dos palabras en griego para referirse al Señor. Una es kurios
Pero la que aquí aparece no es curios, que es la que aparece casi todo en el Nuevo Testamento. Es otra palabra que nos va a sonar y nos va a sonar fatal. Déspota. Déspota. Esa es la palabra que sale aquí en griego. Déspota, yo sé que en nuestro tiempo tiene una mala connotación. De aquel que hace lo que quiere. Y aquel que abusa de su autoridad, sobre todo aplicado a las personas, ¿verdad? Esa mala connotación viene desde principios del siglo XIX, que hubo ese cambio. Y déspota se describe así a las personas que ejercen mal su autoridad. Pero antiguamente y en el griego, como se escribió originalmente en el Nuevo Testamento, esta palabra significaba una cosa, y es amo absoluto, aplicado al Señor. Amo absoluto. Y eso es lo que sale aquí reflejado en nuestras Biblias. Soberano Señor. Amo absoluto. ¿A quién estaban orando? Al amo absoluto. Al Dios Todopoderoso. Dice que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, reconociendo la soberanía de Dios. ¿Cómo creó Dios el universo y todo lo que existe? Con el poder de su palabra. Amo absoluto. Y dijo Dios, sea la luz. Y nos dice, y fue la luz. Amo absoluto. Creador de cielos y de tierra. Él es el que gobierna sobre todo. Y esta oración nos muestra el reconocimiento de que Dios está en control de todo, incluso de las amenazas que recibieron para que no hablasen en el nombre de Jesús. Soberano Señor, estás en control de todo, incluso de esto. Y es interesante cuando ves el libro de los Hechos, la forma en que Dios usó para que el Evangelio fuese propagado. No les pagó un billete para decir ir a Judea o ir a Samaria, en primera clase, en el tren o en avión, no. Dios usó la persecución. ¿Por qué? Porque Dios es el amo absoluto. Y Dios así lo quiso. Es la forma que Dios guió a la Iglesia. Dice una y otra vez en el libro de los Hechos, y el Señor añadía a la Iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Y la predicación del Evangelio, los que eran esparcidos, nos dice la Escritura, iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio de Jesús. Y Dios usó ¿qué instrumento? La persecución. ¿Pero cómo? Pues sí. Porque Dios es el amo absoluto, es el soberano, y hace según su voluntad perfecta en todas las cosas. A veces podemos entenderlo, a veces no podemos entenderlo. Pero es una realidad. Y es bueno que cuando nosotros oramos al Señor tengamos eso en nuestras oraciones, tengamos claro, presente el reconocimiento de que Dios es el amo absoluto, el Dios soberano. Por eso oramos, porque creemos que tenemos un Dios soberano, porque no hay nada que escape de su control, porque nada le pilla por sorpresa, porque Él es quien decide y obra según su perfecta voluntad, aunque muchas veces no lo entendamos. Porque Dios todo lo hace bien y todo lo hace a su tiempo. Versículo 25, continúa la oración, dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Bien, en esta oración ellos están identificando algo que están experimentando, que les está sucediendo, que están viendo. Y es que Cristo, el Mesías, el ungido, fue rechazado. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue rechazado. Nos dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Estas palabras vienen del Salmo 2. Vienen del Salmo 2, unas palabras que dijo el rey David, ¿verdad? Por cierto, reconocen la inspiración divina, ¿no? Cuando dice que por boca de David tu siervo dijiste. Y ellos están identificando lo que están viviendo, lo que han visto de Jesús, con lo que dice este salmo. Jesús fue rechazado por los gobernantes del pueblo de Israel y por los gentiles. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Había una unidad de pensamiento a cuanto a Jesús. Es curioso que eran rivales en muchas cosas, ¿verdad?
los fariseos, los saduceos, estaban los herodianos, estaban los judíos, estaban los gentiles. Entre ellos había muchas diferencias, pero había algo que les unía. No querían a Jesús. No querían saber nada del Mesías. Se unieron, dice, en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Hubo esa unidad de pensamiento, de rechazo a Dios. Estaba profetizado hacía cientos de años que vendría, ¿verdad?, el ungido de Jehová. Y cuando viene es rechazado. ¿Le pilló a Dios por sorpresa esto? La respuesta la tenemos en el versículo 28. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No. A Dios no le pilló por sorpresa en absoluto. Ya estaba profetizado que Cristo sería rechazado. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién había determinado que sucediera lo que sucedió? Dios mismo. Todo lo que experimentó Jesús a lo largo de su vida terrenal obedecía al plan que el Padre había diseñado. Incluso el rechazo que experimentó de parte de los gobernantes, tanto judíos como gentiles. Fijaros, la misma idea la encontramos en el capítulo anterior, capítulo 3, versículos 13 al 15. Aquí es el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, después de la sanidad del cojo. Versículos del 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué vemos aquí? Entregasteis, negasteis al santo y al justo, matasteis al autor de la vida. Esto, vemos la responsabilidad humana. Vosotros habéis hecho esto con Jesús. Versículo 18 del capítulo 3. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Le pilló a Dios por sorpresa? En absoluto. El hombre se opone a Dios y con ello, ¿sabes qué? Está llevando a cabo los propósitos divinos, porque Dios es el amo absoluto. Y aquellos que mataron a Jesús estaban cumpliendo la voluntad del Padre, porque Dios así lo había determinado. Aquí vemos la soberanía de Dios, cómo Él lo controla todo. La comprensión de esta realidad seguro que fue de bendición para aquella joven iglesia. Dios es el amo absoluto. No hay nada que acontezca sin que Dios no lo permita. Y ellos que estaban experimentando esa oposición por parte de los gobernantes de Israel, las amenazas que recibieron, la prohibición de enseñar en el nombre de Jesús, todo esto también estaba en el plan divino para su iglesia. También. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La petición que elevaron al Señor fue que les ayudara a cumplir el mandamiento que recibieron de Jesús de ser sus testigos. ¿Verdad? No pidieron al Señor, quizás lo haríamos nosotros, Señor, toca los corazones de los gobernantes para que nos den permiso y podamos repartir folletos, o hablar de Jesús al pueblo. Toca sus corazones para que nos den libertad. No pidieron esto. No pidieron, te pedimos por el sumo sacerdote para que toque su corazón y se convierta y entienda que no pidieron esto tampoco. En cuanto a lo que les dijeron, simplemente dice, Señor, mira sus amenazas. Señor, mira sus amenazas. Claro que el Señor las miraba, las sabía y las estaba dirigiendo y controlando. Lo que sí encontramos es lo que ellos pidieron. Y ellos pidieron valor. La palabra empleada es denuedo. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
Y denuedo significa brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Señor, danos fuerza. Danos fuerza. ¿Para qué? Para cumplir tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estaban pidiendo, de acuerdo a la voluntad de Dios, que les diera denuedo. Danos fuerza, danos valor para predicar el Evangelio. En cuanto a lo que nos dicen, mira sus amenazas, Señor. Pero ellos se centran en la voluntad de Dios. No empiezan a pedir cosas que quizás están fuera de la voluntad de Dios. Ellos se centran en la voluntad de Dios, de la predicación del Evangelio, que Jesús les había dicho, me seréis testigos, ¿verdad?, de mi resurrección. Eso es lo que pidieron. Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad en medio de la oposición. Una oración totalmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Oposición que también estaba en la voluntad de Dios. Y preguntamos, ¿por qué? Pues porque Dios así lo ha querido. Porque Dios es el amo absoluto, soberano Señor. El énfasis no estaba en que Dios les concediera el poder de obrar milagros, si nos fijamos en el pasaje. Señor, ayúdanos a que podamos hacer milagros. Eso sería la oración de muchos milagreros hoy día, ¿verdad? No era la oración de Pedro y de Juan ni de la iglesia del Señor. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, la predicación del Evangelio. Los milagros son secundarios. Los milagros eran simplemente la evidencia de la veracidad de que el mensaje que predicaban provenía del Dios Todopoderoso. Y a Dios le plació hacerlo así en aquel tiempo. Pero concédenos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Y esos milagros que sucedían, pues ratificaban de que realmente predicaban la palabra de Dios. La salvación de las almas sucede por la predicación del Evangelio y la obra milagrosa del Espíritu Santo. Así se salvan las almas, así fuiste salvo tú, así fui salvo yo. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y nuestra oración debiera de ser también la misma. Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que podamos tener brío, valor, intrepidez de presentar el Evangelio a las personas. Es lo único que podemos hacer. Ni tú ni yo podemos hacer salvo a nadie. Ni que pasemos las 24 horas orando por una persona. Es la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo en el corazón. Nada más. Y nuestra labor es como aquella joven iglesia. Hablar del Señor Jesucristo. Que Jesucristo es el Señor. El amo absoluto. El dueño y Señor de todo, de cielos y tierras. El cielo es mi trono, dice el Señor, y la tierra, el estrado de mis pies. El Señor es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos, y los que han de ser salvos son aquellos que el Señor en su gracia ya ha escogido desde la eternidad, antes de la fundación del mundo. La salvación del ser humano depende total y exclusivamente de la obra de Dios. Nuestra labor es esa, predicar el Evangelio. Pero Dios es el que salva. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vemos como Dios contesta la oración, como era aceptada delante de Dios. Qué culto de oración. A mí me daría miedo un culto de oración donde la tierra tiembla, donde todo se mueve, ¿verdad? Nos dice, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿qué? Con denuedo, con valor, con brío, con intrepidez, la palabra de Dios. Y es como que el Señor les concedió, os concedo lo que me pedís, porque es conforme a mi voluntad, ¿verdad? Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios se complace en hacerlo. Lo que muchas veces tenemos que preguntarnos si lo que pedimos es conforme a la voluntad de Dios o no. Aquí lo fue. Ahora hemos visto así rápidamente el pasaje y me gustaría detenerme un poquito este tema que aparece en cada página de las Escrituras, que es la soberanía de Dios. Y vamos a pasar muy por encima, pero cada página de la Biblia nos revela que Dios es soberano, es el amo absoluto. Y cuando lo creemos y somos conscientes de ello, la paz de Dios inunda nuestros corazones. Porque Dios lo controla todo.
Podemos pensar que este mundo lo controla el diablo, ¿verdad? Satanás. No. Perdonad, pero no es bíblico. Quien controla todas las cosas es el Señor. Absolutamente todo. Todos conocemos la historia de Job, aquel hombre que sufrió tanto, que en un día perdió toda su familia, perdió todas sus posesiones, perdió su salud y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio y Jehová quitó. Más adelante, cuando su mujer le dice: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Le dice: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y nos dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Job no veía la mano de Satanás detrás de todo su sufrimiento. No veía la mano de Satanás. Él veía la mano del Dios soberano, que hace todas las cosas según su perfecta voluntad. Jehová dio y Jehová quitó. Sea su nombre bendito, porque Él es soberano. Él hace de acuerdo a su voluntad perfecta y todo lo hace bien y todo lo hace a su tiempo. ¿Job no veía a Satanás? Hoy hay creyentes que ven a Satanás detrás de un resfriado, ¿verdad? Detrás de un resfriado ves a Satanás. Dios es el que estaba en control de todas las cosas. Recordemos que Satanás ni es soberano, ni es todopoderoso. Toda la libertad de acción que tiene es la que Dios le concede, ni más ni menos. Es como el perrillo que sacas a pasear por la cuerda. Llegará tan lejos como la cuerda que le sueltes. No llega ni más ni menos de donde el Señor le permite. Y Satanás fue el instrumento que Dios usó para llevar a cabo sus propósitos en la vida de Job. Dios es completamente soberano. Posee el derecho de gobernar tal y como Él quiere. No necesita consejeros. No tiene que pedir permiso a nadie para hacer lo que quiere. Y todo el testimonio de la Biblia afirma esta verdad. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que tiene el poder absoluto sobre todo. Vamos a ver 3 versículos. Salmo 115 y versículo 3. Salmo 115 y versículo 3. Y dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿No nos habla esto de la soberanía de Dios? Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135 y versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo mismo. Todo lo que Jehová quiere lo hace, y no importa el lugar, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo está bajo el control suyo y bajo su dominio. Un versículo más en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 y 38. Por cierto, este libro era cuando Israel, Jerusalén, estaba sufriendo el asedio y había gran dolor por el juicio de Dios. Pero fijaros, Lamentaciones 3, versículo 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? No, es que esto ha pasado, pero esto se le ha escapado al Señor de las manos, se le ha ido de las manos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, lo malo para nosotros, ¿verdad?
Lo malo para nosotros muchas veces es lo mejor para nosotros de parte del Señor. Cuando continuamos leyendo en el libro de Job, vemos cómo Job presentó delante de Dios su queja. Hay varios pasajes, varios versículos en la Biblia donde Job presenta delante de Dios su queja, hasta que el Señor le dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahí el Señor está escuchando. Se ha roto una silla, parece, ¿no? ¿Se ha hecho daño a alguien? ¿No? ¿Está bien, Ismael? Muy bien. Esta ya la aparcamos, esta silla. Pues esto es lo que el Señor le pregunta a Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dice Job, ¿te estás dando cuenta? Tus quejas. A continuación, Dios le hace a Job, he contado 67 preguntas. Te puedes leer los capítulos del 38 al 41 del libro de Job. 67 preguntas que Dios hace a Job y que Job escucha. En el capítulo 40 el Señor le hace otra pregunta a Job. Le dice: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Has visto alguna vez a personas enfadadas con Dios? Sí, ¿verdad? Personas enfadadas con Dios. Creyentes enfadados con Dios. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? No. No hay sabiduría en contender con Dios, porque todo lo que Él quiere lo hace, y todo lo hace bien. No hay sabiduría en contender con Dios. Y las preguntas que Dios le hace a Job al final de escuchar estas 67 preguntas que Dios hace a Job, Job dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ay, Job, ahí aprende, ¿verdad? Que el Dios Todopoderoso es quien controla todas las cosas, que el Dios soberano hace de acuerdo a su voluntad perfecta, y que Él decide cuándo, cómo y de qué manera se hacen las cosas, a su tiempo. Y ahí Job acaba de entender. Y después de ver la grandeza de Dios, de escuchar las preguntas de Dios: ¿dónde estabas tú, verdad, cuando yo creé el cielo y la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Y dónde estabas tú? Y preguntas y preguntas y preguntas. Job al final dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Acepta con humildad la soberanía de Dios. Eso es lo que hace Job. Y este es el secreto en muchas cosas que vienen a nuestras vidas. Aceptar con humildad la sabiduría de Dios. Ese es el secreto para gozar de sus bendiciones. Es el secreto para no decir: es que fíjate lo que el Señor permite, que tenga esta enfermedad, que tenga esta circunstancia, sea cual sea, lo peor que te puedes imaginar, hasta eso Dios está controlándolo, porque es el amo absoluto. ¿Recordáis al apóstol Pablo? El Señor le dio ¿qué? Un aguijón en la carne. Un aguijón en la carne. Señor, quítalo de mí. Le he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero Dios no quería. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Además dice: un mensajero de Satanás que me abofetee, dice el apóstol Pablo. Hasta eso Dios estaba controlando. Y las cosas que vienen a nuestras vidas tenemos que aprender a mirarlas desde este prisma. Fíjate qué desgracia me ha pasado, fíjate qué circunstancia, qué situación. Si el Dios que gobierna todas las cosas y lo controla todo es mi Padre Celestial, lo hace para mi bien. Ni uno de nuestros cabellos cae a tierra sin que Él no lo sepa. Ni uno de los pajarillos cae sin que Dios no lo sepa. Dios es soberano en la creación, ¿verdad? En el Salmo 33 dice: Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. No necesitó la ayuda de nadie para crear, tan solo lo dijo y fue hecho. Todo lo creado obedece a sus designios y son siervos de su voluntad.
Cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, vemos, ¿qué nos dice la Escritura? Dice, yo endureceré el corazón de Faraón, nos dice en el libro de Romanos capítulo 9. ¿Por qué? Para mostrar mis maravillas, dice el Señor. ¿Y no las mostró? Salió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. ¿Cómo salió? Viendo el brazo poderoso de su Dios. Jehová nos rescató de la tierra de Egipto. ¿Qué hizo con los egipcios? Convirtió el agua del río ¿en qué? En sangre. Llenó la tierra ¿de qué? De ranas. Dice que del polvo salieron piojos. Envió plagas de moscas, dice molestísimas, esas que tú y yo a veces sufrimos. Plagas de moscas molestísimas. Envió granizo. Vinieron tinieblas. Cuando Israel salió de Egipto, ¿qué se encontró? Con el Mar Rojo. ¿Y ahora qué? A Dios se le ha escapado el control. Nos ha libertado de la esclavitud de Egipto y ahora tenemos este mar aquí y tenemos al ejército de Faraón detrás nuestro. Dios es soberano. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Extiende tu vara y el mar se abrirá. ¡El mar! El mar se abrió. A veces los tenemos tan asumido que no nos lo imaginamos. El mar se abrió delante del pueblo de Israel. Dios hizo que se abrieran y pasaron en seco, nos dice la Escritura. Y llegaron al otro lado y los egipcios trataron de cruzar y el Señor envió su juicio, ¿verdad? Cubrieron las aguas y destruyeron. El mar se abrió, hermanos, para el pueblo de Israel, el Dios soberano que controla todas las cosas. Alimentó al pueblo de Israel durante 40 años con pan del cielo, les envió el maná, cada día les enviaba, ¿verdad? Maná. Alimentó a Israel con el maná, les envió codornices, ¿verdad? Les dio a comer carne en el desierto. Hizo que brotara un manantial de aguas de una roca en el desierto, un manantial de aguas en el desierto, para que su pueblo bebiera. Cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué pasa? Estaba el río Jordán, ahora nos tendremos que mojar. Dios Todopoderoso y Soberano detiene el río para que su pueblo cruce el Jordán y entre a la tierra que Él les da, la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. ¿No vemos al Dios Todopoderoso, al Dios Soberano que controla el mar, los animales, los ríos? Derribó las murallas de Jericó, aquella fortaleza humanamente imposible de derribar, se vinieron abajo. Detuvo el sol en el cielo, en los días de Josué, para que Israel continuara aquella pelea, aquella batalla, aquella guerra que tenían con los enemigos del Señor. Detuvo el sol, ese que no se para, ese que va dando, bueno, somos nosotros los que damos vueltas, ¿verdad? Y día tras día, y detuvo el sol, nos dice la Escritura. Hizo que un asna hablara a Balaam. Un burro hablando, ¿verdad? Un asna reprendió a Balaam. Usó unos cuervos para alimentar a un profeta, a Elías. Unos cuervos. Cerró la boca de los leones para que no dañasen a Daniel. Quitó al fuego su poder de quemar a los amigos de Daniel. El fuego, dice, ni olía a humo. Su ropa ni olía a humo. Le quitó al fuego su poder, el Dios soberano. Con el profeta Jonás, que nos dice la Escritura, levantó una tormenta en el mar. Preparó un pez que tragara a Jonás y lo llevara de vuelta rumbo a Nínive, ¿verdad? Y después dice que preparó Dios para Jonás una calabacera. Preparó una sombra hermosa para Jonás. Preparó un gusano que se comió aquella calabacera y hizo que se secara. Y preparó un viento solano que hirió al profeta. Y ves, Dios preparó, y Dios preparó, y Dios preparó. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús andando sobre el mar. ¿Lo has intentado? Jesús andando sobre el mar. A veces lo tenemos tan asumido. Andando sobre el mar, en medio de una tempestad. Vemos a Jesús coger 5 panes y 2 peces y multiplicarlos y alimentar a una multitud. Lo vemos dar visto a los ciegos y levantar a los paralíticos. Lo vemos reprender al viento y al mar, calmar una tempestad. Cuando vinieron y le dijeron a Jesús, o a Pedro, es que vuestro maestro no paga el tributo. Jesús, que le dice a Pedro, ¿ves? Coge un pez y en él encontrarás la moneda para pagar
el impuesto del templo. Lo vemos resucitar de entre los muertos. Dios es el soberano de la creación. Pero no solamente eso, Dios es soberano de la historia de la humanidad. No, los hombres, nosotros hacemos y deshacemos y hemos llegado al siglo XXI porque sabemos hacer las cosas y las hacemos bien. Nada más falso. Dios rige también la historia de la humanidad. Él es el que pone reyes y quita reyes. Las naciones le son como menudo polvo en las balanzas, ¿verdad? Y como la gota de agua que cae del cubo, como aquello que, nada, delante del Señor. Dios es soberano en la naturaleza y en la historia. Vemos en el libro de Génesis, cuando la maldad era mucha sobre la tierra, Dios envió su juicio y juzgó la maldad de los hombres con ese diluvio universal. Cuando los hombres dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre y hagámonos un nombre que llegue hasta el cielo, la torre de Babel, ¿qué hizo Dios? Confundió sus lenguas. Y llevamos muchos siglos con las lenguas confundidas, ¿verdad? Si no, que se lo digan a Benjamín Yaqueral, ¿verdad? Confundió sus lenguas. Cuando la maldad se agravó en extremo sobre Sodoma y Gomorra, Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Cuando Dios prometió a Abraham que haría de él una gran nación, él era anciano, su mujer estéril, y le está prometiendo una gran nación, que será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Es que a veces, ¿verdad? Dios obra de acuerdo a su voluntad perfecta. Podía haber cogido una pareja joven, un matrimonio joven, ¿verdad? Voy a hacer de vosotros una gran nación. Se lo dijo a Abraham. Y tuvo a Isaac con 90 y pico de años, ¿verdad? Y hizo de él una gran nación. En la vida de José, ¿qué vemos? Vemos cómo sus hermanos le tuvieron envidia, lo vendieron, fue vendido de nuevo en Egipto, estaba allí. ¿Qué vemos más adelante? José les dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Cuando Faraón tuvo aquel sueño que le turbó, veía 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, ¿os acordáis del sueño? Y después las 7 espigas hermosas y 7 espigas que eran poca cosa, ¿verdad? Y aquello que era poco se devoraba aquello que era grande, pero no se notaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Y José le dijo, hay un Dios que ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Te ha mostrado lo que va a hacer. Va a enviar 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios trajo la abundancia, pero Dios también trajo el hambre. Las dos cosas las trajo Dios en su soberana voluntad. Fue aquello que Dios usó para que Jacob y sus hijos fueran ¿a dónde? A la tierra de Egipto. Y allí en Egipto Dios hizo de ellos una gran nación, ¿verdad? Como algunos han dicho, Egipto era la incubadora de Israel, ¿verdad? Siendo pocos y salieron siendo una multitud, una gran nación. Y de hecho Dios le dijo a Jacob, no temas descender a Egipto porque yo haré de ti una gran nación. ¿Y no lo hizo el Señor? Sí que lo hizo, ¿verdad? Cuando Dios quiso libertar a Israel de la esclavitud, endureció, lo he mencionado antes, el corazón de Faraón. Endureció su corazón para mostrar, dice, en él mi poder. Soberano Señor, oraba la Iglesia. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas y que Él ejerce un control completo y soberano sobre todo lo que hizo. La voluntad de Dios no puede ser cambiada. Él es Rey soberano sobre todas las cosas y nunca es sorprendido por nada de lo que acontece. Él reina haciendo que todas las cosas obren juntas para el bien de todos aquellos que le aman y que han sido llamados para Él, para ser su pueblo. Y aunque haya, y ya concluyo, circunstancias que no entendamos, podemos tener plena confianza de que nuestro Dios reinando está, de que Él obra de acuerdo a sus designios. Y entender esta gran verdad va a inundar nuestros corazones de paz, porque yo tengo
porque yo vivo, porque yo estoy sufriendo lo que Dios quiere, en su sabia voluntad, para enseñarnos qué cosas buenas, para bendecirnos, para a la postre, como dicen las Escrituras, hacerte bien, ¿verdad? A la postre, hacerte bien. La soberanía de Dios nos dice que confiemos en Él, nos dice que descansemos en Él, nos dice que por nada estemos afanosos y que Dios está en control absolutamente de todo. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.